no solamente si es que hablamos de Se está a nivel grabando la llamada. empresarial, ¿no? Sino también a nivel del ejercicio laboral o profesional. ¿Por qué? Porque al final todos nosotros estamos orientando la carrera, la vocación, el ejercicio que estemos desarrollando, siempre vamos a abocarlo a alguien más, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, atención al cliente, ¿no? Ya sabemos que puede ser el área de ventas, puede ser el área de recepción de reclamos, puede ser el área de información, puede ser de repente el médico. El médico cuando atiende a sus pacientes está atendiendo también a su cliente, no solamente que lo denomina como paciente. En otro caso, por ejemplo, el abogado. El abogado cuando está atendiendo a su patrocinado, está atendiendo también a su cliente. ¿No? Y así, ¿no? Y así es que todas las profesiones en realidad siempre están dirigidas para proporcionar algún servicio, algún producto a alguien más que se va a hacer nuestro cliente. Entonces, todas las profesiones o cualquier desarrollo de profesión tenemos la necesidad de enfocarlo a o tenemos la necesidad de enfocar una parte de nuestro crecimiento, de nuestro aprendizaje a, a la atención al cliente, que eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, nuestro curso, como bien dice el nombre, es atención al cliente en el sector público y en el sector privado. Y vamos a empezar también con la diferenciación de ellos, ¿no? Sector público y sector privado son los dos sectores laborales que existen. ¿No? El sector público, que es un sector gubernamental, es decir, que pertenece al Estado o al gobierno, y el sector privado, que es de inversión propia, es decir, que pertenece a una persona o a alguien de manera particular. Seguimos viendo, antes de iniciar nuestro tema, seguimos viendo un poquito más de las diferencias entre el sector público y el sector privado. Por ejemplo, ya hemos visto económicamente, ¿ok? El sector público obtiene sus fondos a través de la inversión pública, que esa también obtiene la mayor cantidad de captación de dinero a través del pago de impuestos, por ejemplo, de primera categoría de arrendamiento, segunda categoría de ganancias económicas, tercera categoría empresarial, cuarta categoría de independientes y la quinta categoría de trabajadores dependientes. De ese pago de impuestos que todos en realidad pagamos, ¿okay? Es que el Estado obtiene la mayor captación de dinero y de ahí se dirigen la inversión o el presupuesto económico para sus demás entidades públicas. Mientras que las entidades privadas o el sector privado es de inversión privada, es de inversión propia. Es decir, al momento en el que alguien quiere crear su empresa con actividad privada, esa persona ve de dónde saca la inversión o el presupuesto para su empresa. Ahorros, préstamo bancario, juntas de accionistas. Entonces, por ese lado, ¿no? Autonomía. Vamos a empezar a ver un poquito de la diferencia de autonomía. El sector público, ¿ok? Las entidades del sector público no suelen tener mucha autonomía. ¿Por qué? Porque están regidas bajo normas y reglas y leyes que ya les están dando las pautas y el camino que ellos tienen que seguir, ¿ok? Mientras que el sector privado tiene autonomía, pero siempre y cuando esta autonomía se encuentre dentro, ya está. Tienen autonomía, pero siempre y cuando esta autonomía se encuentre dentro del marco legal. Es decir, una empresa privada puede elegir, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Las entidades públicas, pongamos la RENIEC, ¿ok? La que se encarga de tramitar los documentos de identidad, la RENIEC. La RENIEC mañana no puede agarrar y puede decir, el día viernes no vamos a atender. ¿Por qué no van a atender el día viernes? ¿Por qué no? Porque tenemos que hacer otras actividades, tenemos programado otra cosa y no va a haber atención al público. La RENIEC, por ejemplo, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen normativas, ellos son dependientes del Estado. Y a menos, ¿no? Que el gobierno central diga, RENIEC, mañana no trabajas, ellos recién acatan. Pero la RENIEC en este caso no tiene la autonomía para poder decir, hoy día no deseo trabajar, en ese caso, ¿no? Pero, por ejemplo, la entidad pública, la entidad privada, sí. Si yo hoy día, por algún motivo o algo, suspendo atención a mi empresa, ¿ok? Digo de repente por mantenimiento, por algo, mañana no va a haber atención, estoy en mi derecho. ¿Por qué? Porque soy una empresa completamente autónoma. ¿Okay? Y eso es lo que vamos, y de hecho, en base a esto, ¿no? Este nivel de autonomía, es que también vamos a poder llevar nuestro curso de atención al cliente, atención al público, podríamos denominarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mientras que estudiamos la atención al público en el sector público,
no vamos a dar tantas recomendaciones, por ejemplo, ni vamos a dar tantos consejos, sino que el sector público ya tiene un plan nacional de atención al ciudadano. Es decir, el sector público ya tiene bien plasmado cómo se tiene que atender al ciudadano, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este curso por parte del sector público. Vamos a estudiar todo este Plan Nacional de Atención al Ciudadano, qué es lo que el Estado exige, cuáles son los pasos, cuáles son los antecedentes, todo ello. Mientras que cuando hablemos del sector privado, como ellos tienen más autonomía, vamos a poder hablar de repente de perfiles de cliente, vamos a poder hablar de de utilización de herramientas informáticas, vamos también a poder hablar de recomendaciones, manejos de reclamos, de tipos de clientes, vamos a hablar de competencias y atributos que se debe recomendar, ¿okay? Los KPIs que debemos aplicar para analizar nuestra atención al cliente. ¿Okay? Entonces, de esa manera, mientras que el sector público va a ser muy técnico, cuando veamos por el lado del sector privado, ya va a ser un poco más abierto, porque esa es la autonomía que nos permite. Y si hablamos también vamos a hablar de un poquito de competencia, ¿ok? Nuestro sector público no tiene competencia, ¿ok? Y cuando hablamos de competencia no nos referimos a que sean los únicos que hagan a ciertas actividades que los hay, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tramitar mi documento de identidad. No es que yo pueda escoger entre la empresa pública o una empresa privada para tramitar mi documento. Sí o sí tengo que hacer mi trámite en la empresa pública. Así que por este lado, ¿no? Que estamos utilizando a RENIEC de ejemplo, no tiene competencia. Nadie le va a hacer competencia. ¿Ok? Y si vemos de repente por otro lado el hospital público. Por ejemplo, ahí alguien sí podría decir, ¿no? Ah, el hospital público sí tiene competencia, ¿no? Serían en este caso las clínicas, serían las clínicas privadas, los policlínicos, ellos serían su competencia, ¿no? Tampoco lo son. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de competitividad? ¿Ok? Nos referimos de que si uno gana, yo pierdo. ¿Ok? O que si uno gana, yo dejo, o que si yo dejo de ganar, alguien más gana. En el caso del sector público, ¿ok? Si el paciente que debería hacerse atender en salud se va, en el hospital público, el paciente que debería hacerse atender en este hospital público se va a hacerse atender a una clínica privada, yo como hospital público no pierdo nada. ¿Ok? Entonces, incluso el Estado no se preocupa por la competencia, no se preocupa por captar más clientes. No, ¿por qué? Porque el Estado no vende productos, no vende servicios. El Estado ofrece los servicios de necesidad básica de manera gratuita, porque esa es su obligación. Mientras que el sector privado sí es un sector altamente competitivo. ¿Ok? Ya que así como existe esta empresa, hay muchas empresas que son del mismo rubro, que ofrecen los mismos servicios, que ofrecen incluso la misma calidad, el mismo producto, el mismo servicio. Entonces, ellos sí están constantemente en competitividad. ¿Por qué? Porque ellos luchan por tener la captación del cliente. Entonces, por ese lado ya vemos un poquito la diferencia entre ambos. Y por último, vamos a ver como última diferencia, que lo estamos dando esto como un pequeño preámbulo para poder iniciar nuestro curso, vamos a ver cuál es la finalidad o el punto clave o podríamos también decir el objetivo principal que tienen cada uno de estos sectores. Mientras que el sector público, su principal objetivo es brindar servicios de atención al ciudadano. ¿Okay? El sector público existe para servir al ciudadano, mientras que el sector privado, su principal objetivo es la obtención de rentas. El sector privado lo que busca principalmente es obtener ganancias. ¿Ok? Aún nadie crea una empresa, pero supongamos, ¿no? Aunque suene un poquito duro, un poquito frío, pero es así. Por ejemplo, yo no voy a crear una empresa en la que diga, voy a hacer una panadería, ¿ok? Y mi objetivo es que las personas, que mis clientes coman el mejor pan de su vida. No importa que yo salga en pérdida, no importa de que a mí la inversión me cueste esto, pero venda a la mitad de precio. No importa que nunca recupere, por el contrario, que siempre esté perdiendo. Mi principal objetivo es hacer clientes felices y así lo hago. Nadie crearía una empresa bajo ese concepto. No, las empresas se crean, las empresas privadas, ojo, se crean con la finalidad de obtención de ganancias, de rentas. Esa es la principal, ese es su principal objetivo. Pero sin embargo, también son muy conscientes que para llegar a ese objetivo necesitan del cliente. Si yo trato bien a mi cliente, me da mi objetivo. Si mal atiendo a mis clientes, no logro mi objetivo.
Entonces, por eso que dentro de su objetivo está como centro principal la atención al cliente, porque de él va a depender que yo pueda, lograr mis objetivos. Sí, estimados, solo nota la PPT porque estamos haciendo el preámbulo, ¿ok? Estamos haciendo un pequeño preámbulo, una pequeña diferenciación para dar inicio a nuestro curso. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos hecho este pequeño preámbulo para poder identificar la diferencia entre ambos. Ahora, nuestro curso, nosotros tenemos 6 sesiones, que justo a mí Elizabeth hace un momentito nos mostraba los temarios, en los que vamos a ir tocando tanto sector público como sector privado. Pero el día de hoy vamos a enfocar nuestro curso netamente en el sector público. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Acá dice nuestro tema, el proceso de modernización del Estado y el enfoque a la atención a la calidad del ciudadano. Básicamente lo que vamos a ver hoy día es todo un antecedente de cómo ha ido trabajando el gobierno hasta poder llegar a la solución de la mejor atención al ciudadano. Es decir, vamos a ver ahora antecedentes, porque para poder entender más adelante nuestro curso, de tanto para el sector público como el sector privado, necesitamos conocer estos antecedentes, ¿ok? Y para ello vamos a empezar primero a definir, ¿no? ¿Qué es el servicio? Hace un momento decíamos que el sector público no vende productos ni vende servicios, que el sector público otorga estos servicios totalmente gratuitos a la población, porque esa es su razón de existir. Y acá nos dicen, ¿no? Que hoy en día más globalizaciones orientan sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de los usuarios por servicios de calidad. La palabra servicio proviene de la palabra latina service, que significa servir, servidor o servicial. Es decir, si el Estado, su principal objetivo es otorgar servicios, podemos diferir que el Estado está para servir al pueblo, y que esa es la verdad. ¿Ok? Que el Estado está para ponerse a disposición de su pueblo, de sus ciudadanos. Absolutamente todas las entidades públicas, su principal objetivo es servir a sus ciudadanos, ¿no? Y acá nos dice, el servicio es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí y que están diseñadas para satisfacer las necesidades de los usuarios. ¿Ok? Entonces hasta acá nos va quedando clara esta partecita de que el el Estado está orientado a brindar el servicio que pueda satisfacer, no solo cubrir, sino satisfacer, de satisfacción, ¿ok? Que las necesidades de los usuarios estén cubiertas y los usuarios se sientan satisfechos con este trabajo que se está realizando, ¿no? Básicamente, el servicio es el paquete de valor que entregamos al usuario y que esto crea una conexión entre el Estado y su ciudadanía, ¿no? Y vamos a ver algunos elementos que componen un servicio. Cuando hablamos de un servicio, estamos hablando de que yo voy a dar algo a alguien, ¿no? Entonces, los elementos serían el proveedor y el usuario. El proveedor, que es la persona que proporciona el servicio, es la persona que da el servicio, que en este caso, para el Estado, al proveedor lo vamos a conocer como el servidor público. Toda persona que labora dentro del sector público se denomina servidor público, más allá del rango que ocupe, del puesto en el que esté. Servidor público es desde el vigilante que está en la entrada de la entidad pública hasta la cabeza más alta de esa entidad pública, una alcaldía, por ejemplo. Desde el alcalde que está en la entrada, desde el vigilante que está en la entrada recibiendo a las personas que van a realizar sus trámites, hasta el alcalde, todos son servidores públicos. Y de ahí viene la palabra, servidores, es decir, serviciales. Servidores es, yo estoy para servir al público. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el usuario, que el usuario es la razón de ser del servicio, es el beneficiario directo del servicio. Al usuario dentro del sector público, nosotros lo vamos a denominar el ciudadano derechohabiente, ¿ok? O si es que es una empresa, la entidad de referencia. ¿Ok? Pero más que todo, normalmente siempre es utilizado el término ciudadano, por ejemplo, ¿ok? Siempre se utiliza ese término que el ciudadano y el sector público, pero últimamente se ha modificado un poco ese término para cambiarlo al usuario. ¿Por qué? Porque usuario es aquella persona que hace uso del servicio y no necesariamente yo tengo que ser ciudadano de un país para poder hacer uso de un servicio.
¿ok? Por ejemplo, yo soy, pero viene a nuestro país un extranjero, ¿ok? El extranjero, desde el momento en el que está mirando el semáforo, esperando que se ponga en rojo para poder cruzar por la línea peatonal que está remarcada, ya está haciendo uso de los servicios públicos, en este caso del uso de señalización, ¿ok? Desde ese momento ya está haciendo uso. Si al extranjero de repente alguien viene y en la calle asaltan a un extranjero, que vienen con una pistola algo y asaltan a este extranjero, ¿no? El que tendría que hacer inmediatamente ser socorrido por serenazgo o ir a la comisaría a poner la denuncia. Y no significa que de repente serenazgo va a venir, está viendo que están asaltando y serenazgo va a corretear a ese ratero y le dicen, ah, pero primero, ¿es peruano? No, soy ecuatoriano, supongamos, ya, no se puede. ¿Por qué? Porque no es ciudadano, no es así. ¿Ok? Entonces todos tienen derecho a los servicios públicos, ¿ok? Y así como hay derecho al uso de servicios públicos, también hay deber de respetar las leyes, ¿no? Todo derecho viene con deber de la mano. Entonces, es por eso que el término ciudadano no es el adecuado, pero también se amplía más el término usuario, porque toda persona que pisa territorio nacional ya hace uso ya tiene derecho de hacer uso de los servicios públicos, y así como tiene deber de respetar las normativas y leyes que tiene ese país. ¿Ok? Y acá nos dice, el usuario es toda persona o función que es impactada por el trabajo de los servidores públicos, ¿ok? Y que se beneficia de este servicio. Y ahora nos vamos a enfocar un poquito más a este usuario. Ojo, estamos hablando ahorita de lo que es sector público. Hoy día nos vamos a abocar mucho más al sector público y en nuestra siguiente sesión vamos a abocarnos muchísimo más al sector privado, ¿no? Y en el usuario, primero que nada, nos dice que para cualquier institución pública, la persona más importante es el usuario. Él es lo más importante de las instituciones públicas. El usuario no depende de nosotros. Nosotros como sector público dependemos de nuestro usuario. ¿Ok? El sector público, las entidades públicas existen gracias a que existen usuarios. Sino, y en conclusión, el servidor público existe porque existe el usuario. Si no, pongámonos a pensar, a ver, ¿qué pasaría si es que mañana toda la ciudadanía, todos los ciudadanos decimos, ya no queremos ya no queremos hacer uso de los servicios públicos? A partir de mañana queremos que todo se privatice. Queremos hacerlo todo por el sector privado. Ya no habría, y todos los ciudadanos empiezan a ir al sector privado, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poquito más específico, ¿ok? Todos los ciudadanos hoy día dicen, ya no queremos hospitales públicos. A partir de ahora, todos nos vamos a ir a las diferentes clínicas y lo cumplimos. Ya nadie va a hacerse atender a un hospital público. Primero que nada, si este hospital no tiene pacientes, ¿para qué darle más inversión? Si este hospital no tiene pacientes, ¿para qué tenemos médicos contratados? Servidores públicos. ¿Para qué tenemos áreas administrativas? Servidores públicos. ¿Para qué tenemos a todo el personal que son servidores públicos si nadie viene a hacerse atender? ¿Qué haríamos con este hospital? Lo cerraríamos. ¿Y qué pasaría con los servidores públicos? Se quedarían sin trabajo. ¿Ok? Porque el día que el usuario, muy difícil que pase esto, ¿no? Pero el día que el usuario decida ya no hacer uso de los servicios públicos, estos dejan de ser necesarios. Entonces, esto es algo que se tiene que implantar muy bien el servidor público, que el usuario es lo más importante y que nosotros dependemos de él. Ayudar al usuario no es una interrupción. Atender a un usuario jamás va a ser una interrupción. Por el contrario, es nuestro trabajo. ¿Ok? Como servidores públicos, nuestra obligación es atender a este ciudadano porque para eso estamos nosotros. Acuérdense, no importa mi posición dentro de la empresa, desde el vigilante hasta el rector, el director, el alcalde, ¿ok? Hasta todos ellos, absolutamente todos somos servidores públicos, es decir, todos estamos para servir a nuestros usuarios. Por acá también, es una parte esencial de nuestra dependencia, no es ningún extraño. Y esto es algo que todos tenemos que saber como ciudadanos, ¿ok? Las dependencias, las instituciones no son ajenas a nosotros, ¿ok? Nosotros no somos ajenos, no somos extraños. Tenemos derecho a la información, tenemos derecho al uso
de las entidades públicas. De hecho, ¿no? Si es que ponemos un ejemplo un poquito más absurdo, por así decir, ¿no? Todos tenemos derecho a utilizar los servicios higiénicos de las entidades públicas. ¿Ok? Si es que de repente yo estoy por ahí por cerca de una municipalidad y de pronto me da ganitas de ir al baño, ¿ok? Yo puedo acercarme a esa municipalidad e indicarles que voy a hacer uso de los servicios públicos. No me pueden decir, no, no, a ver, ¿en qué distrito vive usted? Ah, no, usted es de otro distrito. No, 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 acá no, no. Todos tenemos acceso a las entidades públicas. De hecho, ahora que algunas entidades públicas sí tienen controles de un poquito más rigurosos, por supuesto que sí. Por ejemplo, si yo me voy en el caso de Perú, ¿no? El banco del gobierno, el Banco de la Nación, yo no puedo ir al Banco de la Nación y decir, no, quiero entrar al baño de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro se manejan grandes cantidades de dinero, se manejan transacciones, ¿ok? Hay información confidencial, entonces ellos sí son más cuidadosos tanto con el acceso y salida de los usuarios, ¿no? Pero cualquier otra entidad puede hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso sí es muy importante, ¿no? Mencionar que el usuario no es ningún extraño. Y de hecho aquí también hay que empoderar un poquito al usuario, ¿no? ¿En qué sentido? En el que cuando estábamos iniciando nuestra sesión en ese pequeño preámbulo, decíamos que las entidades públicas son obtienen su inversión, perdón, obtienen su presupuesto anual por el dinero que otorga el Estado. Y el Estado capta ese dinero a través del pago de impuestos. Y absolutamente todos los peruanos pagamos impuestos. ¿Ok? Absolutamente todos realizamos nuestros pagos de impuestos. Desde el hecho en el que tú vas a una tienda, compras algo y pides boleta, ya estás aportando a la economía de tu país. Entonces, si el dinero que obtienen estas entidades públicas para poder hacer sus trabajos y para el sueldo de sus servidores públicos, es dinero que también sale de nosotros. Entonces, no es ningún favor que nos hacen, esto es mutuo. Yo con mis impuestos aporto a la economía del país y la economía del país se encarga de cubrir los servicios básicos que yo necesito. Esto es una simbiosis, por así decirlo, ¿no? En el que nos ayudamos mutuamente. Ahora, con eso tampoco no quiero decir que ahora el usuario tiene derecho, ¿no? De ir donde el servidor público y decirle, por mí comes, ¿no? De mí sale tu sueldo, de mis impuestos te están pagando, como muchas veces he escuchado que lo han dicho muchos usuarios, ¿no? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque el servidor público, si bien es cierto, su remuneración es gracias a la captación de dinero, el servidor público se gana su sueldo trabajando, ¿ok? No se lo debe a nadie, se lo gana trabajando. Entonces, por ese lado vamos a ir aclarando algunas cositas, ¿no? También, acuérdense esto, lo que les mencionaba, sin el usuario no existirían los servidores ni la razón de ser de las instituciones. Eso no hay que olvidarlo nunca. ¿Ok? Nunca debemos olvidar eso, que sin el usuario no habría razón para la existencia de los servicios públicos. Y esto lo hemos mencionado o vamos a terminar ahorita con perdón, un poquito mal en la garganta. Vamos a ver esta partecita también ya como último preámbulo del servicio sobre los elementos del triángulo del servicio, ¿ok? Que en realidad son 3, pero aquí les hemos incluido, pues, les hemos puesto 4 en los que hemos agregado las estrategias de servicio. Ok, y vamos a empezar por la punta que nos habla de el cliente, que para el caso del sector público lo podríamos usar como el usuario. ¿Ok? Que es el que lo tenemos en la punta, que el cliente es el centro del triángulo, la punta, lo que está más arriba, porque es el elemento más importante, porque todas las acciones, estrategias objetivos, ¿ok? Metas que se trace una entidad, siempre van a ser dirigidas para satisfacer las necesidades y las expectativas de nuestro cliente. ¿Ok? Entonces es bueno conocer nuestro triángulo porque nos ayuda a ver como empresa o como entidad pública quién está en la cima de todo, quién es lo más importante. Y en este caso vemos para la entidad privada el cliente y para la entidad pública el usuario, ¿no? Después vemos las estrategias,
que las estrategias se refieren a las tácticas y planes que tiene la empresa, ¿no? Que la empresa implementa para ofrecer un servicio de calidad, por eso las vemos como las estrategias del servicio, ¿ok? Incluyen aspectos como, por ejemplo, definir estándares de atención, capacitar constantemente al personal, ¿ok? Desde la selección de los proveedores que nos puedan otorgar buena calidad, ¿no? Y la implementación de sistemas que puedan ser eficientes, y ahorita vamos a llegar a ello. Como tercer piso tenemos a los empleados o también los colaboradores, o en el caso del sector público, a los servidores públicos, que son las personas que interactúan directamente con los clientes, ¿ok? Y representan la cara visible que tiene la empresa, desde la actitud, el conocimiento, habilidades, ¿ok? Todo ello. Por ejemplo, de repente se acuerdan en la época del COVID, ¿no? Cuando decían el personal de primera línea, ¿no? O remontémonos a la guerra, ¿no? Vamos a imaginarnos una guerra. En la guerra siempre se hablaba de la primera línea de guerra, que eran los soldados que estaban en la primera línea y que ellos impactaban directamente con el enemigo. Antes de que el enemigo llegue a otros atacantes o algo, tenían que pasar esta primera barrera. Ellos eran los de primera línea y eran los más importantes y eran los que estaban al frente de la batalla. No, ellos se les conocía la primera línea. Otro ejemplo que vimos de primera línea en el COVID, por ejemplo. ¿Ustedes recuerdan quién era el personal de primera línea cuando estábamos en toda esta pandemia, en toda esta emergencia del COVID? ¿Recuerdan ustedes quién era o a quiénes denominaron el personal de primera línea en la pandemia del COVID? A ver, vamos, los leo. A ver, muy bien, por ahí ya me respondieron. Enfermeras, ¿qué más? A ver, ¿quiénes eran el personal de primera línea? Doctores. Los doctores, muy bien. Todo el personal médico se denominaron el personal de primera línea, ¿no? El personal de salud. ¿Por qué? Porque ellos estaban cara a cara con el COVID en este caso, ¿no? Ellos literalmente estaban atendiendo pacientes con COVID. Ellos estaban a un guante, a una mascarilla de distancia de la COVID, ¿no? Por eso, y lamentablemente, muchas de las muertes que hemos tenido han sido del personal médico, ¿ok? Que fueron la primera línea de batalla. Y en el caso de atención al cliente, o en el caso de las empresas, en realidad, ¿no? De las entidades públicas y empresas, nuestra primera línea de batalla es el personal de atención al cliente, porque ellos son los primeros que recepcionan al cliente, ellos son los primeros que albergan al cliente, porque yo cuando voy a una empresa, no me voy de frente donde el gerente, no yo voy a comprar medicamentos, no me voy de frente donde el gerente del medicamento y él me recibe y me trae el personal de atención al cliente y me atienden, no. Los primeros que me abordan son ellos, por eso ellos son nuestro personal de primera línea, ellos representan la cara de la empresa, ¿ok? Y de ellos va a depender la imagen que uno pueda hacerse mejor dicho, de ellos va a depender la imagen que uno pueda tener de la empresa. Si es que yo voy a una empresa y de entrada me tratan mal, me miran feo, atención al cliente, ¿qué digo yo? Esta empresa es pésima. Y de repente la empresa es muy buena, pero la primera impresión es la que cuenta. ¿Ok? Entonces ellos son fundamentales, por eso siempre hay que trabajar en poder capacitarlos, hay que medir su actitud, conocimiento, habilidades, porque ellos son fundamentales para la atención al servicio. Y por último tenemos los sistemas, que son las herramientas y procesos que permiten a la empresa brindar un servicio eficiente y consciente, ¿no? Estos pueden incluir desde los sistemas de comunicación que tienen, por ejemplo, la atención por redes, la habilitación para que puedan atender por redes sociales, por teléfono, ¿no? La tecnología que tienen a la información, los procesos estandarizados que pueden tener para atender al cliente y todo ello. ¿Okay? Y todo este triángulo lo que busca es la satisfacción del cliente. Por eso lo tenemos en la cima. Y nuestro sector público, ¿ok? Nuestro sector público también trabaja en base a este cliente, solamente que el cliente es usuario. La estrategia de servicios, en vez de empleados, servidores públicos. Y por ahí abajo los sistemas. Y ahora vamos a ¿y cuáles son los beneficios de utilizar nuestro triángulo, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros, si seamos sector público, sector privado, conozcamos
o tengamos como pieza fundamental el triángulo del servicio para poder empezar la atención al cliente. Porque este triángulo está enfocado a mayor satisfacción del cliente, porque cuando nos centramos en las necesidades, mejoramos, ¿ok? Las empresas mejoran para satisfacer al cliente y obtener su lealtad. El aumento de las ventas. Todos sabemos que un cliente satisfecho es un cliente que hay más probabilidad de que pueda volver o que me recomiende con los demás, y eso se traduce en aumento de ventas. Reducción de costos. El hecho de que yo pueda invertir en sistemas y procedimientos, ¿ok? Puede ayudar a las empresas a reducir tiempos y reducir costos, ¿ok? Recuerden, invertir en atención al cliente no es un gasto. ¿Qué significa una inversión? Dar algo para recuperar más, y ese es el propósito. Y mejorar la moral de los empleados, ¿no? Porque ya hemos dicho, ellos son el personal de primera línea, ¿no? Y por ejemplo, en la guerra, por ejemplo, no crean de que estos soldaditos que estaban en la primera línea, que sabían que iban a morir, porque era así. Personal de primera línea fijo que iban a morir. Ellos tenían que tener mucho patriotismo para poder estar ahí, tenían que tener mucha convicción, mucho amor, incluso ellos tenían que tener de que su muerte iba a valer la pena porque iban a llegar al objetivo. Prácticamente ellos sabían a lo que iban y lo hacían con amor. Y eso es un trabajo, eso en ese momento, ¿no? Fue un trabajo emocional muy fuerte. Al personal médico, enfermeras, ¿no? Ellos también, muy aparte de los conocimientos necesarios y básicos que ellos tenían que tener para poder atender a pacientes, ¿okay? Fue el sentimiento patriótico el que hizo que muchos de estos médicos, e incluso también, ¿por qué no decirlo? Porque no está mal, ¿okay? El incentivo remunerativo que ellos tuvieron, porque en ese entonces se les pagó muy, pero muy bien a este personal. ¿Ok? Y cosa que no está mal, por supuesto, claro que no. Pero fue el incentivo, ¿ok? Fue los incentivos, la emoción, ¿ok? La motivación que ellos tuvieron para ponerse cara a cara con este personal. Incluso habían enfermeras, médicos que se iban a zonas rurales, zonas alejadas, ¿ok? Y se iban con la emoción, con la bandera de su país, ¿no? En los aviones, porque ellos estaban muy motivados, ¿ok? Porque no es fácil, ellos eran muy conscientes que no es fácil a lo que iban a ir, literalmente estaban arriesgando su vida. Y nuestro personal de atención al público o atención al cliente, que es nuestro personal de primera línea, es en los que más debo centrar mi atención. ¿Por qué? Porque debo mantenerlos incentivados, motivados, satisfechos, tengo que trabajar en su moral, tengo que hacer que ellos se sientan valorados, ¿ok? Que están marcando una diferencia, ¿ok? Y de hecho, la motivación con ellos va a ser muy necesaria para que ellos sean más productivos. Siempre recuerden eso. Nuestro personal de atención al público o al cliente son nuestra primera línea. Y a ellos no solamente dependemos mucho de ellos, sino que también les debemos mucho a este personal, ¿no? Y por acá, ¿qué pasa? Acá. Y algunos consejos que tenemos para poder implementar nuestro triángulo del servicio, ¿no? Uno, acá nos dice, prioriza el servicio al cliente. El servicio al cliente debe ser lo más importante para las personas. Si vas a hacer alguna inversión, por ejemplo, y todavía no sabes en qué, invierte siempre en cómo puedes mejorar el proceso de atención al cliente. ¿Ok? Este es un error en el que caen muchas empresas, ¿no? En el que cuando de repente van a hacer el proceso de reclutamiento y selección para contratar a un jefe de repente, y que no está mala, pero son muy meticulosos, son muy detallistas, muy observadores con lo que van a contratar, ¿ok? Son muy observativos, muy detallosos con todo, ¿no? Pero cuando decimos hay que contratar personas para atención al cliente, quien sea, no, ya, 1, 2, 3, listo, contratados, no estamos enfocando adecuadamente, no estamos enfocando adecuadamente el proceso que nosotros debemos realizar o seguir, ¿ok? Entonces, por eso dice, siempre hay que priorizar el servicio al cliente. Conoce a tus clientes, tómate el tiempo para que puedas comprender las necesidades que ellos tienen. Capacita siempre a tus trabajadores o tus empleados, ¿ok? Capacitaciones que necesitan para poder brindar un servicio al cliente excelente, ¿ok? Y no solamente la capacitación deberíamos enfocarla a un servicio de atención excelente, ¿no? Sino también a capacitaciones que ayuden a tener mayor motivación con ellos, que ayuden a que ellos se puedan sentir más, que puedan generar un engagement mucho más fuerte con su empresa. ¿Okay? Entonces, siempre la capacitación hay que tenerla presente.
invierte en tus sistemas. Asegúrate que tus sistemas sean eficientes, efectivos y amigables para el cliente. Si yo, por ejemplo, a mi personal de atención al cliente, no los hago trabajar con un inventario, no tengo un Cardex, ni siquiera tengo un sistema de facturación, ¿ok? De repente ni siquiera tengo, ni siquiera les brindo de repente algún sistema de manejo de productos, de servicios o algo. Si no les estoy dando nada para que trabajen, ¿cómo les puedo exigir productividad? Es como que yo ahorita vaya a un niño y le diga, quiero que me aprendas las tablas de multiplicar, pero no le doy ninguna orientación, no le doy ni siquiera un libro, no le pongo ni siquiera acceso a internet, no le pongo ni siquiera ay, se me fue el nombre, creo que se llamaba Abaco, creo, no lo sé, pero ni siquiera le pongo algo para que pueda aprender y luego vengo y castigo a este niño porque no se sabe las tablas de multiplicar. ¿Okay? Sería casi lo mismo, sería como que le diga, ¿por qué no te la sabes? Pero no le di nada para que pueda aprender. Es igual a atención al cliente. A veces vamos y decimos, ¿por qué no hay ventas? ¿Por qué no hay productividad? ¿Por qué no hay atención? ¿Por qué hay quejas? Pero hay que pensarnos, ¿qué les hemos dado para que puedan conseguir eso? Nada. ¿Okay? Entonces hay que invertir en los sistemas necesarios y siempre medir nuestros resultados. Hay que realizar seguimiento de los niveles de satisfacción de nuestros clientes y realizar ajustes si es necesario. ¿Okay? La única forma de saber si mis clientes están satisfechos es preguntando directamente a mis clientes. ¿Okay? Y la única forma en que yo sepa si es que mi empresa está trabajando bien o no es preguntando directamente a mis clientes. Y que eso también lo vamos a ver más adelante en nuestras siguientes sesiones, cómo podemos medir la satisfacción en atención al cliente, porque hay formas en las que se pueden medir. Tenemos, por ejemplo, los sistemas de Net Promoter Score, tenemos los Key Performance Indication, tenemos las encuestas de satisfacción, ¿ok? Tenemos muchas formas que más adelante vamos a ir viendo, pero eso es importante también, medir los resultados. Si mi nivel de satisfacción en mayo salió 1, en junio tiene que ser mejor. Y en julio tiene que ser aún mucho mejor. Y en mayo del próximo año tiene que verse una notable diferencia. Porque si yo solamente voy a empezar a medir por medir y sin aplicar mejoras, estoy haciendo por gusto la medición. ¿Ok? Y para ello vamos a empezar a ver, ¿ok? ¿Cuáles son los servicios brindados por las entidades públicas en el Perú? ¿Ok? Los servicios brindados por entidades públicas en el Perú y la mirada que tienen las personas. Por ejemplo, ¿no? Si es que hiciésemos ahorita un sondeo rápido entre todos los presentes, que somos muchos, ¿ok? Somos varios. Si vamos a hacer un pequeño sondeo así, muy rápido, en el que necesito que todos me contesten por el chat, ¿ok? Solamente la respuesta que más se asemeje a lo que ustedes crean. No me pongan de repente, depende, habría que ver, no tratemos de ser ambiguos, a ver, tratemos de escoger o A o B. ¿Ok? Si yo les dijera, ¿quién brinda o quién ustedes consideran que actualmente brinda mejor atención al público? ¿El sector público o el sector privado? ¿A cuál creen ustedes, de acuerdo a ustedes, al pensamiento que ustedes pueden tener? ¿Cuál sector creen ustedes que brinda mejor atención al público? ¿Ok? Sector público o sector privado. A ver, vamos, necesitamos que todos nos respondan para que este sondeo más o menos nos pueda dar una idea similar o semejante. A ver, sector privado, y miren, y nos siguen respondiendo. Sector privado. Privado nos siguen poniendo. Muy bien. Alguno por ahí, creo que alguno por ahí me puso en Guatemala privado, ¿no? Algunos por ahí, algunos nos han dicho público, pero si nos damos cuenta, la mayoría nos han dicho privado, ¿ok? Y esto no es algo extraño, raro, no es que solamente justo acá se juntaron la mayoría de personas que tienen ese pensamiento, no, ¿ok? En realidad, esto es una idea, por así decir, o un concepto que muchas personas tienen y que de hecho cuando Ipsos Apoyo, por ejemplo, en este caso, ¿ok? Cuando Ipsos Apoyo hizo estos sondeos, también salió que la mayoría de ciudadanos prefieren la opción de atención privada. E incluso, ¿no? Muchos dicen, yo tengo un servicio gratuito que me ofrece el Estado,
pero la atención es tan mala que prefiero pagar por ese servicio en una entidad privada. Es decir, el sector público me lo ofrece completamente gratis, que es mi derecho, pero prefiero pagar a hacer la espera muchas veces, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, nos ha arrojado. Ahora, pero sin embargo, ya teniendo estos resultados, en este caso, Ipsos Apoyo entró en el 2017, entró a hacer una encuesta, por así decir, un poquito más exhaustiva, un poquito más exacta, en la que Ipsos Apoyo, ¿qué hizo? Midió el nivel de satisfacción de los ciudadanos en cuanto a los trámites del Estado, ¿ok? Entró a ver en cuanto a trámites del Estado y cómo aplicaron esta encuesta todavía para que tenga un poquito más de veracidad, ¿no? Encuestaron únicamente a las personas que en ese momento de la encuesta estaban realizando trámites. Es decir, ya no se hizo esto en base a una consulta general, ¿ok? Sino que únicamente a las personas que en ese momento estaban haciendo algún trámite. Y el resultado fue el siguiente, que 7 de cada 10 ciudadanos se encuentra satisfecho con los trámites del Estado. ¿Ok? Cosa que en realidad a primera vista se ve bastante alentadora. ¿Ok? Porque estamos hablando de un 70% de ciudadanos que estarían satisfechos, 7 de cada 10. ¿Ok? Entonces, en realidad fue bastante positivo, ¿no? Pero, ojo, y este resultado fue un poco más preciso porque se hizo esta encuesta de las personas que en ese momento se encontraban realizando trámites. ¿Ok? Entonces, y después, pero en realidad este resultado alentador no es tan alentador como parece. ¿Por qué? Porque vamos a ver vamos a analizar algunos aspectos un poquito más profundos de ello. Por ejemplo, nos dice que 8 horas en promedio requieren los ciudadanos para completar un trámite. 8 horas. Que estas 8 horas, nuevamente repetimos, es un promedio de una persona que ha podido demorar 40 minutos con una persona que ha podido demorar 72 horas, ¿ok? Pero es un promedio, ¿ok? Entonces, acá estamos viendo por ese lado. Y 8 horas para completar un trámite en realidad es bastante, ¿ok? Es bastante, bastante, bastante. ¿Por qué? A ver, vamos a ponernos de dos formas, ¿no? Imagínense que tengan que ir desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a realizar un trámite, todo el día solamente en ese trámite. Es lo que muchas personas hacen. Es el tiempo promedio que muchas personas nos toman. Salimos en la mañana y regresamos después de almuerzo con nuestro trámite. E incluso a veces ni siquiera lo hemos concluido. O si lo ponemos de otra forma, imagínense que a partir de ustedes hoy día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y lunes, martes hasta el siguiente miércoles, van a tener que ir todos los días 1 hora, ¿ok? De 7 de la mañana a 8 de la mañana hasta el siguiente miércoles, ¿ah? Todos los días 1 hora para realizar sus trámites. ¿Ok? Entonces, este resultado sí sería, ahí sí empezaríamos a notar que el tiempo no es poquito. ¿Ok? Ahí sí ya empezaríamos a notar que el tiempo poquito a poquito no es. No, e incluso lo compararon con nuestro vecino, ¿no? En este caso Chile. Y ojo, y Chile actualmente en Latinoamérica tiene uno de los mejores, tiene uno de los mejores niveles de atención pública. Es decir, que tiene uno de los mejores niveles de servicios en atención pública y el promedio que ellos demoran para poder realizar algún trámite es de 2 horas. ¿Ok? Es de 2 horas. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta, nos damos cuenta, que efectivamente es bastante, ¿no? La diferencia. Segundo aspecto que se notó en este sondeo, que solo la mitad de los ciudadanos se sienten informados sobre las gestiones que realiza, ¿ok? Mientras que la otra mitad no se sienten del todo informados, o a veces no saben cuál es el proceso que tiene que seguir su gestión, el trámite que están realizando. ¿No? Por ejemplo, yo voy y hago el pago y todo para que tramite mi documento de identidad. Hasta ahí ya sé, pero de ahí muchas personas no saben cuál es el proceso interno que se sigue para poder validar ese documento de identidad que te van a dar. Y es algo que todos deberíamos dominar, ¿no?
O, por ejemplo, también, muchas veces, por ejemplo, ¿no? Y esto pasa muchas veces, ¿no? Muchas personas tienen algún problema de repente con una clínica particular. De repente esa clínica particular no ofreció la atención que prometía, o de repente, también por ahí ofreció alguna publicidad falsa o algo, y muchas personas dicen, voy a presentar mi queja, ¿ok? Y se van a Indecopi a presentar su queja, ¿no? Entonces, a Indecopi que agarra y les dice, no, eso no es de mi jurisdicción, esto se lo tienes que dar, en este caso, a la superintendencia de fiscalización de salud, en este caso, a su salud, ¿ok? Y eso es un trámite que no muchas personas conocen, ¿ok? Entonces, por ese lado también se encontró esa deficiencia, que solo la mitad de los ciudadanos, que eso sí es alarmante, ¿ok? Que la mitad de ciudadanos conocen, se sienten informados sobre las gestiones que realizan, lo que quiere decir que la otra mitad están en la luna, no saben cuáles son las gestiones que deben realizar o a qué entidades deben ir o cuál es el proceso que siguen. ¿Ok? Y por otro lado, nos dicen que el 41% de los trámites del Estado que a diario existen más de 4.000, requieren 3 o más interacciones para su resolución, lo que también conocemos como la burocracia. ¿Ok? Que eso también es un problema que se encuentra actualmente, ¿no? En el que hay muchos trámites que son muy burocráticos innecesariamente, ¿ok? Y que simplemente alargan los tiempos de espera, que no tienen razón de hacerlo, y lo cual esto perjudica también directamente a la resolución rápida del Estado. Y aquí es donde vemos, pues, que efectivamente, que si 7 de cada 10 ciudadanos están satisfechos con los trámites del Estado, no significa que porque estén satisfechos, el proceso sea el correcto. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nos hemos dado cuenta de ello. ¿Ok? De que la satisfacción puede que esté, pero que el proceso está siendo correcto, no. ¿Ok? Y este proceso inadecuado, ¿cómo afecta a los ciudadanos? Uno, largas colas y horarios complicados, que es algo que el Estado siempre ha padecido y que está haciendo esfuerzos por poder solucionarlo, ¿ok? Pero también hay que ser un poquito comprensivos, por así decir, con las entidades públicas, ¿ok? De que las entidades públicas tienen millones de personas a cargo de ellos, ¿ok? Quiere decir que las entidades públicas tienen muchas personas a su cargo, muchos proyectos, y por eso que también se junta mucho la persona, ¿no? Pero largas colas y horarios complicados es uno de los grandes problemas. Otro, la atención solo en español, y que mencionábamos hace un momento, ¿no? De que el Estado es de todos y para todos. Yo, como quechua hablante, como aymara, ¿ok? Como de repente, también soy ciudadano y también tengo derecho a estos servicios. Y que la atención sea solo en español se vuelve un limitante para mí. O la persona extranjera, por ejemplo, que hemos dicho, la persona extranjera, mientras se encuentre en el país, ¿ok? Obtiene los derechos y asume los deberes y las responsabilidades de los ciudadanos. Y por lo tanto también este extranjero, ¿ok? O este turista, también tendría todo el derecho de que pueda recibir atención en su lengua natal. ¿Ok? Entonces, el idioma en español también es una afección que sufre el ciudadano. Un ciudadano tiene que navegar y descubrir qué tiene que hacer para resolver su problema, lo que hablábamos acá, ya que solo la mitad de los ciudadanos se siente informado, la otra mitad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar de por sí mismo la solución, el trámite que tiene que resolver. Por lo general, ¿cuál es la fuente directa que se utilizaba? Internet. Y sabemos que en Internet la información abunda, pero abunda información tan correcta como tan falsa, ¿no? Y ahí es donde el ciudadano entra en este limbo. ¿Ok? Otra afección que tiene el ciudadano. Un ciudadano que incurre en muchos costos que son absurdos en relación a lo que busca. Lo que mencionábamos hace un momento, que el ciudadano, teniendo la opción de poder tener estos servicios gratuitos, prefiere irse a la opción privada por precisamente las afecciones que sufre. Es decir, el hecho de que la atención a nuestros ciudadanos sean deficientes no solamente afecta emocionalmente al ciudadano, al usuario, también afecta económicamente al usuario. ¿Por qué? Porque mi usuario, al no notar una adecuada atención, está gastando su dinero, cosa que no debería hacer si acá tiene un Estado que le proporciona este servicio.
Entonces se dan cuenta de que una adecuada inadecuada atención no solamente afecta emocionalmente al ciudadano, ¿no? De decir que es feo que me han atendido, me siento mal, que eso también es muy grave, sino que también puede llegar a afectar económicamente, que incurra en gastos que son absurdos cuando tiene la opción gratuita. Solicitudes de información que el Estado ya tiene. ¿Okay? Es decir, yo de repente quiero hacer cierto trámite, ¿ok? Y por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo real, un ejemplo de lo que me está pasando ahorita, por ejemplo, ¿ok? Yo quiero colocar un medidor de agua en mi casa, ¿ok? Un medidor de agua. Ahora, la entidad que es paraestatal, ¿ok? La entidad pública, en este caso que ofrece el agua, ¿ok? Ya tienen ellos todo cuál es el proceso, cuáles son los pasos, cuáles son los requerimientos que se tienen para poder sacar este nuevo medidor, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Pero no los tienen publicados, por ejemplo, en su página web. No los tienen no están accesibles al servidor, pero al usuario, que es lo que en este caso yo estoy haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ir hasta la misma entidad pública para proporcionar esa información, hacer un pago del derecho, ¿ok? Del trámite, todo ello, y me demoran aproximadamente 48 horas en entregarme, ni siquiera en darme alguna solución, sino solamente en entregarme los requisitos que yo tengo que tener. Entonces, son solicitudes que el Estado es información que el Estado ya tiene. No es algo que se entendería si es que recién van a elaborar de repente una respuesta, si es que recién van a analizar y van a redactar, van a revisar, se entendería, claro que sí, la espera todo ello. Pero este es un trámite que el Estado ya tiene estandarizado cómo es ello. Entonces, ¿por qué complicar a los usuarios haciendo que pidan la información cuando ya está disponible? También es una afección al usuario, ¿no? Y un ciudadano que frente a un problema tiene que ir a 4 instituciones y presentar el mismo documento, ¿ok? Cosa que también no es correcta, ¿ok? Entonces, es decir, que un ciudadano que cuando tiene algún problema no encuentra la solución solo en una, sino que tiene que irse a varias instituciones para que le puedan solucionar o resolver el problema y con el mismo documento. ¿Okay? Entonces, eso también puede resultar en un problema para el ciudadano. Entonces, estamos viendo que la mala atención al ciudadano no simplemente afecta en cuanto a que el ciudadano se sienta satisfecho o insatisfecho. Afecta en tiempo, afecta en moral, afecta económicamente. ¿Okay? Entonces, si es que el Estado proporciona un mal servicio, definitivamente causa afecciones, ¿no? Por ahí Pamela nos dice, ¿no? Para ir que me atiendan en el hospital público me dijeron que tenía que sacar cita y por eso tenía que ir al hospital a hacer cola para los cupos, exacto, ¿no? Entonces, y de hecho, ¿no? Muchas personas que dicen, hasta esperar que me atiendan ya me morí. Mejor voy y pago una consulta, y que el sector privado también en ese sentido es muy inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector privado te ofrece, vamos a poner este ejemplo de atención de salud, ¿ya? El sector privado te ofrece desde atención de salud muy económica hasta atención de salud muy especializada. Tú puedes encontrar la cita con un médico desde 20, 30 soles hasta 200, 300, 400, 500 soles. ¿Okay? Después el sector público te da la opción de que también puedas optar por ellos. ¿Okay? Y por acá vamos a continuar. Y acá, y de hecho, todo esto que estamos mencionando, esta es información que hemos sacado directamente de estudios que ha realizado el Estado y el gobierno. Ellos no son ajenos a esta información. Ellos, por supuesto, que conocen lo que está pasando. Ellos saben la realidad en la que están pasando. ¿Okay? Y por ello es que ellos se cuestionan, ¿cómo mejoramos los servicios en las entidades públicas? Ellos dicen, a ver, ya está, ya sabemos que nuestros usuarios, si pedimos opinión general, opinión popular, nos desaprueban, nos dicen, no brindan un adecuado servicio. ¿Okay? Ya sabemos que cuando hemos hecho nuestro estudio más detallado, hemos encontrado que nuestros procesos no están siendo los correctos. Y hemos visto que este proceso incorrecto afecta y no ligeramente, afecta gravemente al ciudadano. Entonces, ahora ellos se preguntan, entonces, ¿cómo vamos a mejorar estos servicios? ¿Qué hacemos para mejorarlos? ¿Ok? Y aquí vamos a ver los antecedentes, es decir, lo que ellos plantearon desde un inicio
poder, o plantearon para poder mejorar, ¿no? Desde la presidencia del Consejo de Ministros, más conocidos como la PCM. Lo primero que ellos dijeron en el año 2013, ¿ok? Dijeron, hay que hacer un manual para mejorar la atención a la ciudadanía. Así como cuando compras tu lavadora, tu refrigeradora, cuando compras tu celular y te viene con un manual que te dice cómo tienes que armar, cómo tienes que utilizar, cuáles son las funciones, qué debes apretar, qué no. ¿Ok? Igual, el Estado dijo, vamos a hacer un manual para todas las entidades públicas donde diga cómo tienen que atender a los ciudadanos. ¿Ok? Entonces dijeron, ya está. Pero ¿qué pasó? Este manual que fue aprobado en el 2013 y lo actualizaron en el 2015, era muy prescriptivo, es decir, que tenía muchos estándares, básicamente que era poco flexible. ¿En qué sentido? En el que te decían, esto tienes que hacerlo así, esto así, así y así y así. ¿No? Y ahora, estaba enfocado en el front office, es decir, estaba enfocado en las personas que estaban frente a oficina. Pero ahora nos ponemos a pensar, hay muchos tipos de entidades públicas y las necesidades de atención al cliente que tiene una entidad pública no va a ser la misma que de otra y de otra. Por ejemplo, las necesidades de un hospital no son las mismas que de un banco, ni las mismas que de una RANEC, ni las mismas que de un colegio, ni las mismas que de una universidad. Son completamente diferentes. Y tener un manual para todas en general era rígido. ¿Ok? Habían cosas que yo en mi colegio público de repente no podía implementar porque no tenía clientes, tenía alumnos. Habían cosas que yo no podía aplicar de repente porque son pacientes. Entonces era muy rígido. Por lo cual les dijeron, ok, vamos a cambiar. Vamos a cambiar el manual por un plan. Vamos a mejorar este plan. ¿Ok? Es decir, ya no vamos a ser tan rígidos, tan cerrados a un manual, sino que ahora vamos a tener como que un plan de trabajo, un plan para mejorar la ciudadanía, un plan para mejorar la calidad de servicios a la ciudadanía. No, esta fue iniciada en el 2016. Este plan ya era más flexible. ¿Por qué? Porque ya no era rígido como el manual, sino que este plan ya te daba, por así decir, eh, formas muy generales de cómo se tiene que atender, ¿no? Por ejemplo, hay que saludar. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo tenemos que saludar, no? Mientras que el plan, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, mientras que el manual te decía, saluda dando la mano y besito en la mejilla, ¿ok? Y uno de repente puede decir, pero ¿cómo en un hospital voy a hacer eso? ¿Cómo en un colegio voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿No? Pero el manual decía así para todos. El plan esta vez era más flexible, pero un poco orientado, porque ahora solo te decía, saluda. ¿Pero cómo? ¿No? Es un ejemplo un poquito absurdo, ¿no? Pero para que lo puedan entender. Y asumía conocimientos y experiencias en las entidades, es decir, el plan estaba como para que se pueda moldear a las necesidades de las diferentes entidades, pero era muy vago, era muy ambiguo, muy soso, lo cual hizo que cada entidad eh, aplique el plan a su modo, ¿no? Y su modo de repente, y su modo ya no podíamos definir si el modo era el más correcto o no, o si era el indicado o no. Entonces dijeron, ok, mientras que el manual fue muy rígido y el plan fue muy ambiguo, que desde algunas entidades públicas optaron por la certificación ISO, ¿ok? O la certificación de procesos estandarizados. ¿Cómo es la certificación ISO? La certificación ISO es una certificación que se da a las entidades cuando están cumpliendo con algún proceso, es decir, cuando esa entidad ya cumple este proceso de manera obligatoria. Y en este caso hicieron una certificación ISO de atención al ciudadano, y se empezó a certificar a las entidades. Pero ¿qué pasa con esta certificación que hicieron a las entidades? No porque yo le dé un certificado a esta entidad, no porque yo le dé la certificación ISO, significa que esta entidad ya está ok en atención al ciudadano. Ponemos un ejemplo. De repente yo ahorita agarro y les hago emitir con Miss Elizabeth a todos certificados de que ustedes dominan el alemán avanzado. ¿Ok? Hago que todos ustedes tengan su certificado de alemán avanzado. ¿Ok? Pueden tener el certificado. Pero si yo les digo, díganme hola en alemán, no van a saber hacerlo. Muchos no van a saber hacerlo. ¿Por qué? Porque un certificado no se traduce inmediatamente en conocimiento. Igual acá. ¿No? El hecho de que las entidades públicas tuvieran el certificado ISO de atención al ciudadano no significa que ya estaban atendiendo bien. Entonces, todos estos procesos no fueron los más adecuados. ¿Y qué empezó a hacer nuestro Estado? Nuestro Estado dijo, ya, a ver, hemos aplicado nuestro manual, nuestro plan, tenemos nuestro ISO, pero no vemos la mejora. Todavía no vemos los resultados de la mejora. Y dijeron, a ver, ¿qué hacemos ahora? Y dijeron, a ver, hay que ver qué están haciendo en otros países.
Ahí vamos a ver, empezamos de repente por acá, por nuestros vecinos, de repente, ¿no? Y acá encontramos a Chile. Y que Chile, que nuevamente repetimos, tiene uno de los mejores servicios públicos, ¿ok? Y vimos que Chile tenía una red multiservicios con más de 2.500 beneficios y servicios públicos, que era conocido como Chile Atiende. Es decir, que Chile había, por así decir, virtualizado sus procesos. Permítanme, por favor, voy a dejar de compartir un momentito. Es decir, que Chile había puesto a todas sus instituciones públicas en una misma red, es decir, en una misma, por así decirlo, página web, donde los ciudadanos, ¿ok? Tenían toda la accesibilidad a todas las entidades públicas, ¿ok? Y Perú dice, ok, hagamos lo mismo. ¿Por qué? Porque definitivamente esto va a ser beneficioso. ¿En qué sentido? ¿Ok? En el sentido en el que si las personas pueden empezar a realizar trámites virtuales, ya no tienen que hacer las largas colas. Si la información ya podemos colocarlas en nuestras páginas, ya se quita eso de la desinformación. Y en el caso de Perú, sí, les voy a compartir, ya estoy volviendo a compartir. Y en el caso de Perú, por ejemplo, y que eso lo tienen muchos más países, no solo Chile y Perú, casi todos los países, no tenemos un Chile Atiende, pero en nuestro caso tenemos a nuestra página de gov.pe, también conocida como la plataforma única, pero la plataforma digital única del Estado peruano, donde en esta plataforma yo puedo encontrar, primero que nada, mediante esta misma plataforma me pueden derivar a todos los trámites y servicios que yo quiero acceder, de todas las entidades públicas que tenemos, desde consultar el estado de trámite para tu entrega del DNI, obtener tu CERTI adulto, mesa de partes de las diferentes entidades públicas, ¿ok? Recibos por honorarios, que en este caso esas son las búsquedas que yo más realizo, pero aquí tú puedes hacer cualquier búsqueda. Y a veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿En qué están trabajando? ¿No? Muchas veces nos preguntamos eso y decimos, ¿no? ¿Por qué no nos informan? ¿Por qué no nos dicen? ¿Por qué no nos avisan? ¿Ok? Y es que el Estado sí está avisando, solamente que la información no va a llegar a la puerta de mi casa. ¿Ok? No va a venir un servidor público a tocarme todos los días la puerta para decirme, mira, esto es lo que hemos hecho hoy día. ¿Ok? Pero el Estado sí lo actualiza. Y acá está. Por ejemplo, últimas noticias, y miren cuándo han sido las fechas en las que se han actualizado. 3 de junio del 2024 a las 7:01 p.m., es decir, hace 10 minutitos han tenido la última actualización. Y esto se actualiza todos los días, ¿ok? Detienen a sujetos implicados, el comunicado, descubren droga, Cajamarca desarticulan la banda Los Solís de los Tulipanes, ¿no? Acá, por ejemplo, últimas campañas, últimas publicaciones, normas y documentos legales, y si se dan cuenta, todo está actualizado hasta el día de hoy. ¿Okay? Esta información se actualiza todos los días. Acá tú también puedes ver entidades del Estado, puedes entrar. De repente yo digo, quiero emitir un recibo por honorarios. ¿Okay? Supongamos que yo digo, voy a emitir un recibo por honorarios, pero yo, primero que nada, no sé qué es emitir un recibo por honorarios. Algo me dijeron, Vania, emite un recibo por honorarios, pero yo no sé qué es un recibo por honorarios. ¿Ok? Ni siquiera sé cómo debo hacerlo. Antes, esta página, gov.pe, antes de mandarme a que yo emita el recibo, primero, ¿qué hace? Me da toda la información necesaria sobre qué son los recibos por honorarios. Me da consideraciones, me da requisitos. Y acá me dice, ¿no? Antes de ingresar debes saber, y acá me da antecedentes y ya para que yo pueda ir. Es decir, esta información que normalmente un servidor público me hubiese proporcionado presencialmente, ¿no? En este caso en la SUNAT, ¿ok? Acá en su página virtual me ponen toda esta información, ¿ok? Y de aquí yo inmediatamente ya puedo acceder a este servicio. Entonces, y mediante esta plataforma es que se logró tener más acercamiento, ¿ok? Mediante esta plataforma es que se logró obtener más acercamiento a nuestros ciudadanos, ¿ok? Lo cual es muy beneficioso y que yo los invito a que puedan explorar, que puedan entrar. Estoy segura de que si no son de Perú, todos los países ya tienen esta plataforma en realidad, ¿no? Que puedan entrar, que puedan investigar, que puedan ver y van a encontrar herramientas muy valiosas. Por otro lado, vámonos acá con Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil inició con los centros de atención al ciudadano. ¿Ok? Que nos decía que en un único espacio físico, es decir, en una misma infraestructura,
se iban a poder encontrar o iban a poder estar más varias instituciones públicas para prestar sus servicios. Es decir, que yo ya no tengo que irme de acá al banco, de acá a la otra calle para la otra entidad, de ahí a otra entidad, no, sino que en un mismo espacio físico yo voy a encontrar a todas las entidades públicas necesarias para poder realizar mis trámites. Y en el Perú, por ejemplo, también hicimos eso, que lo conocemos como los MAC. ¿Ok? Los MAC es mejor atención al ciudadano, donde nosotros vamos a los centros MAC y encontramos dentro de un mismo espacio físico varias entidades públicas. Y así nuestro Estado fue empezando a aplicar mejoras y que estas mejoras sí empezaron a tener resultados. ¿Ok? Nuestras mejoras sí empezaron a tener resultados y en base a ello es que nuestro Estado decide implementar una norma técnica para la gestión de la calidad del servicio del sector público. Es decir, ya nuestro Estado dijo, ok, ya vimos en qué podemos mejorar, ya sabemos cuáles son nuestras falencias, ahora sí, vamos a empezar a mejorar la atención, la atención a nuestros ciudadanos, pero esta vez ya no vamos a trabajar en base a manuales, a planes, sino que esta vez vamos a normar las conductas. Es decir, norma técnica, básicamente, ahora sí va a ser el cumplimiento obligatorio, ¿ok? De acuerdo a ley. Y esta norma técnica en realidad es bastante grande, ¿ok? Que la vamos a visualizar, pero esta norma técnica, su principal objetivo es mejorar la calidad de servicios, ¿ok? Para poder impactar positivamente en la satisfacción de las personas. Acá, de hecho, tenemos el enlace donde si ustedes gustan pueden entrar y pueden leer toda la norma técnica, ¿ok? Ahí la tenemos a nuestro alcance. Y nuestra norma técnica, acá está para la gestión de nuestra ciudadanía, ok, esta norma se aprueba en el año 2022, ok, y esta norma técnica, tenía fechas de aplicación, ok, esta norma técnica tenía tramos de aplicación. Por ejemplo, primero que nada, los tramos que vemos acá arriba eran a las instituciones que iban a ser impactadas directamente. Tramo 1, ministerios, organismos públicos. Tramo 2, gobiernos regionales, gobiernos locales la organización constitucional autónomos, organismos públicos, salud, programas de proyectos, tramo 3, gobiernos locales B y C, Poder Judicial y Poder Legislativo, y tramo 4, gobiernos D y las universidades. Es decir, todas las entidades públicas iban a ser captadas por ellos. Y teníamos plazos, teníamos ya fechas para poder aplicar esta norma técnica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se iba a basar esto? Esto iba a ser en 4 tiempos. ¿Ok? 1, talleres de sensibilización y capacitación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a meter una norma técnica que va a exigir a los servidores públicos normas de conducta, normas de comportamiento y normas de atención. Entonces, iba a ser un cambio muy drástico el que iban a tener, por lo cual no se podía hacer de la noche a la mañana, sino que teníamos que tener un tiempo de sensibilización y capacitación, que las personas vayan conociendo a qué se iban o cuál es el cambio que iba a hacer. No es como por así decir, si yo voy a ustedes y de frente los tiro al agua helada, van a saltar, van a gritar, van a salir. Pero si los voy aclimatando poco a poco, normal, después están en el agua fría. Es igual con el personal, ¿no? Primero iba a ser la sensibilización y la capacitación. Después, el inicio de plazo de implementación de la norma técnica, es decir, ya se iba a iniciar esta norma técnica. La duración del tramo, lo que iba a durar en terminar de aplicar toda esta norma técnica y la cantidad de entidades impactadas. Teníamos esto, ¿no? El tramo 1 iba a iniciar en el 2019 y terminar aproximadamente en el 2021. El tramo 2 se terminaba con el tramo 1 y arrancábamos con el tramo 2, ¿ok? Que iban a ser desde abril de abril a abril, un año de duración. El tramo 3 igual, ¿ok? De abril a abril, un año de duración. Y el tramo 4 igual, que para junio del 2023 se esperaba que ya esta norma técnica, ¿ok? Ya estuviese aplicada en todas las entidades públicas. Es decir, para junio del año pasado, miren, exactamente hace un año, se esperaba que ya todas las normas técnicas estén completamente aplicadas, terminadas, y que ya nosotros actualmente estuviésemos gozando, mire, un año después, estuviésemos gozando de la mejor atención al ciudadano que esta norma técnica proponía.
Pero algo pasó con esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Las constantes crisis políticas. Arranquemos, miren, esto desde el año 2019. Año 2019, año donde empezamos con las crisis de la renuncia presidencial de Kuczynski, entró el presidente Vizcarra disolvió el Congreso, nueva elección de Congreso, ok, todo eso hizo que este tramo 1 se paralizara. Año 2020, cuando estábamos listos para que en algún momento se pueda retomar la pandemia, COVID, se priorizó otras actividades, lógicamente porque era necesario priorizar la seguridad y salud dentro del país, ok, el estado de emergencia, lo cual detuvo varios proyectos, varios trabajos que se querían realizar. Después del COVID, cuando ya estábamos pasando un poquito del COVID, crisis política, nuevamente, ¿qué pasó? Renuncia un presidente, ok, en las huelgas, las manifestaciones, ¿ok? Renuncia también el nuevo presidente que teníamos, entra un nuevo presidente interino, llama a elecciones, entra otro presidente, ese otro presidente es vacado, lo vacan del puesto, entra la actual presidenta, protestas, desaprobación, actualmente todo lo que se ve, por lo cual también, aunque no crean una crisis política, no es simplemente que sale uno y entra otro y ya, sino que paraliza todo en lo que el Estado puede estar trabajando en ese momento, se paraliza, se va a la cabeza, el cuerpo se detiene, ¿ok? Hasta que ingrese la nueva cabeza, y no solamente es que ingresa la nueva cabeza y seguimos trabajando, ¿ok? Sino que hay que volver a volver nuevamente a los estudios, realizar proyectos, aprobaciones, ralentiza muchísimo. De hecho, aunque no parezca, actualmente en Perú estas crisis políticas nos están haciendo de repente no retroceder, pero no nos está permitiendo avanzar como ya hemos debido avanzar, ¿ok? Y acá podemos ver, por acá creo que lo teníamos esto, por acá, ahorita regresamos a esto, acá está, ¿no? Y actualmente, ¿no? El estado de avance de la implementación de la norma técnica. Actualmente nosotros seguimos en el tramo 1, ¿ok? Es decir, y de hecho ya estamos por terminar nuestro tramo 1, porque en el año 2022 se retoma esta norma técnica, ¿ok? Y que para este junio del 2024 ya se debe estar terminando recién con el tramo 1. ¿Ok? Para junio del 2024 estamos culminando con el tramo 1 y seguramente a la par ya estamos arrancando con la sensibilización del tramo número 2. Lo importante es que nuestra norma técnica no se ha detenido, ¿ok? Sino que de alguna manera ha tratado de seguir avanzando. Y por aquí vamos a ver las normas técnicas para la gestión de calidad, ¿ok? Los conductores de satisfacción. Básicamente, ¿qué es lo que quiere trabajar esta norma técnica para que el servidor público pueda otorgar satisfacción a sus ciudadanos? Trato profesional durante la atención, ¿ok? Es decir, que el servidor público tiene que tener un trato profesional, tiene que tener acciones y actitudes de servidor público que sean adecuadas al momento de brindar y atender, ¿ok? El tiempo, ¿ok? Ya no podemos hacer que el ciudadano tenga que invertir tanto tiempo para hacer un proceso. Si en nuestra calidad de servidores públicos está en nuestras manos poder mejorar este tiempo, poder reducirlo lo menos que se pueda, y lógicamente todo dentro del marco correcto y legal, debemos hacerlo. La accesibilidad, que mediante nuestra plataforma de gov.p hemos podido mejorar eso. Ahora tenemos, gracias a las plataformas de internet, nuestro estado es más accesible a todos los ciudadanos y no solamente personas que se encuentran dentro del país, sino también, por ejemplo, ciudadanos fuera que quieren realizar algún trámite, ya no tienen que estar viniendo al país para hacerlo o mandarle a alguien a que lo haga, sino que de manera virtual puede hacerlo. La información, como les mostré ahora, a falta de información que de repente a falta de información correcta que teníamos en la red, porque dijimos, ¿no? En internet abunda cantidad de información. Alguna información es verdadera, otra es falsa. Pero ahora sabemos que si yo quiero información acerca de un trámite del Estado, ¿ok? La plataforma segura donde voy a encontrar la información 100% verídica es a través de gov.pe. Resultados de la gestión, que es la capacidad por brindar el bien y servicio público de la forma correcta y la confianza, que eso es lo que el Estado quiere de toda costa poder recuperar. Buscan recuperar la confianza de nuestros usuarios, ¿no? Y acá vemos las etapas de la aplicación del componente.
que básicamente estas etapas son priorización del ámbito, las previas condiciones, que es priorizar un ámbito de aplicación, designar equipos de trabajo, definir el alcance, la planificación, que es el autodiagnóstico, los cronogramas, la ejecución y el seguimiento, ¿no? Nuevamente acá les dejamos el plan para que ustedes puedan acceder de ser necesario y puedan revisarlo ustedes mismos. Y al final, nuestro sector público, ¿qué es lo que busca? ¿Ok? O con este plan que se está aplicando, ¿no? Y con esto vamos a culminar el día de hoy. ¿Qué es lo que al final nuestro sector público está buscando? Lo que busca con esta norma técnica, básicamente, es poder tener un Estado moderno, ¿ok? ¿Y a qué se refiere con un Estado moderno? Se refiere a que sea un Estado abierto, transparente y accesible para los ciudadanos. Es decir, que yo pueda tener la información al alcance de mi mano y ya hemos visto que la tenemos en nuestra plataforma. Unitario y descentralizado. Un Estado que no solamente centralice sus servicios de repente a las ciudades más destacadas o la capital, sino que es para todos. Un Estado orientado al ciudadano. ¿Ok? Un Estado eficiente que realice los procesos adecuados usando racionalmente los recursos, desde el dinero, desde el personal, recurso humano, ¿ok? Desde que puedan otorgar la mejor calidad de servicios, pero al menor costo posible y que sea inclusivo. Recuerden, el Estado es de todos y para todos. ¿Okay? El Estado no puede discriminar, el Estado no puede, el Estado no puede ser racista, el Estado no puede ser homofóbico, ¿ok? Por supuesto que no, todos somos usuarios y el Estado no puede ser xenofóbico tampoco, todos somos usuarios y todos tenemos derecho a ellos. Y estimados, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Como les dije, esta sesión ha sido enfocada básicamente en antecedentes para el sector público. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer todo ello para poder entender ahora cómo es que el sector público, mediante esta norma técnica, nos va a exigir la atención a los ciudadanos, que vamos a ir viéndolo eso poco a poco. En nuestra siguiente sesión ya nos vamos a enfocar más al sector privado. Vamos a arrancar nuestra siguiente sesión hablando, por ejemplo, de los tipos de clientes que tenemos y cómo tenemos que abordar a cada uno de ellos, ¿no? Y seguido también por mayor información. Quedo muy agradecida con todos ustedes, estimados, y felicitarlos por estar iniciando el día de hoy su curso, ¿no? Por su exitoso inicio de curso y también recomendarles siempre que no abandonen, que se queden hasta el final porque va a ser muy necesario para su certificación. Recordar que la certificación es un proceso muy necesario que actualmente van a necesitar ustedes, porque nuevamente atención al público, tanto para sector público como sector privado, es no solamente necesario para áreas de atención de ventas, sino para cualquier ejercicio, profesión u oficio que nosotros ocupemos, siempre va a estar dirigido a alguien más y tenemos que tener conocimientos y competencias necesarias para ello. Y eso lo validamos a través de la certificación. Estimada Miss Elizabeth, muchas gracias por su coordinación. Un placer volver a llevar un curso con usted. La sala es toda suya. Listo, muchas gracias, estimado docente. Agradecerle por habernos acompañado en esta clase de